Mi hija está malcriada y provocó que nos peleáramos con sus abuelos, lo que causó que mi esposa necesitara puntos. Ella sigue pensando que sus acciones están justificadas. Aquí está el contexto. Yo, hombre de 40 años, estoy casado con una mujer de 38 años. Nos conocimos en la preparatoria. Los padres de mi esposa no fueron buenos con ella, la trataron muy mal hasta que se mudó a los 18 años. Mi esposa siempre ha intentado ser una buena madre y romper con el ciclo de maltrato. Ambos tenemos buenos trabajos. No les falta nada. Intentamos no consentirlos demasiado. Tienen tareas, conocen sus modales, y son buenos estudiantes en la escuela. Un día, mi hija llegó a casa y nos pidió que fuéramos a visitar a sus abuelos. Dijimos que sí, porque pensamos que se refería a mis padres, pero no, ella hablaba de los padres de mi esposa. Mi esposa inmediatamente dijo que no. Yo la apoyé y le dije que no formarían parte de nuestras vidas. Mi hija dijo que estábamos exagerando y que tenía derecho a conocer a todos sus abuelos, y que éramos egoístas. A mi esposa le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, TEPT, y aún asiste a terapia por todo lo que pasó en su infancia. Eso realmente me molestó, así que envié a mi hija a su habitación. Hablé con mi esposa y le dije que debería explicarle lo que ocurrió para que entendiera por qué decimos que no, y que sus padres no son buenas personas. Mi esposa fue reacia, pero aceptó con la condición de que no estuviera presente para evitar sentirse mal. Fui a la habitación de mi hija al día siguiente y hablé con ella. Le dije, mira, entiendo que estés molesta, pero no decimos que no solo por decirlo. Hay mucho que no entiendes, pero te lo voy a explicar para que quizás lo comprendas mejor. Los padres de tu mamá no la trataron bien cuando era niña. Fue una etapa muy difícil para ella, y esos recuerdos aún le afectan. Por eso, hemos decidido no tener ninguna relación con ellos. Espero que ahora entiendas mejor lo que te he contado. De todas formas, hace una semana fue el cumpleaños de mi esposa, y aunque a ella no le gusta celebrarlo, lo hace por nosotros. En realidad fue un gran día. La hermana de mi esposa, nuestros 2 hijos y toda mi familia estaban celebrando en nuestra casa hasta alrededor de las 7 de la noche. Sonó la puerta y mi hija fue a abrir. Pensamos que era un amigo de ella. Pero cuando regresó a la sala, era mi suegra y suegro, los padres de mi esposa, que no son buenas personas. Mi esposa y su hermana se quedaron congeladas. Ellos entraron como si fueran dueños de la casa, tratando de ser amistosos. Mi esposa les preguntó con una voz tímida, ¿qué hacen aquí? Ellos respondieron, nuestra nieta nos invitó. Mi esposa intentó hablar con más firmeza y decirles que se tenían que ir, pero no lo hicieron. Me levanté y me coloqué entre mi esposa y ellos, diciéndoles que se fueran, que no eran bienvenidos. Mi hija los defendió y dijo que había hablado con ellos y que mamá solo exageraba lo que había pasado, que ellos eran buenos padres. Entonces mi suegro dijo, así es. Lo que les hicimos a ustedes, niños ingratos, se lo merecían. Eso enfureció a mi esposa, quien les gritó que se fueran. Me acerqué con mi padre y estábamos a punto de empujarlo para que saliera, pero él mide 1.95 metros y pesa 113 kilogramos. Al menos nos empujó lejos de él y empujó a mi esposa contra la pared. Su cabeza golpeó directamente la pared y tuvo que recibir puntos de sutura. En cuanto eso sucedió, mi padre, mi hermano y yo lo forzamos a salir y les dijimos que se fueran o presentaríamos cargos. Su madre seguía diciendo que era una buena madre y que mi esposa era dramática, que solo tenía hijos malos. De cualquier forma, mi madre llevó a mi esposa al hospital porque aún estábamos tratando de hacer que se fueran del camino de entrada. Mi madre la llevó y la trajo de vuelta. Una vez que se fueron completamente, mi esposa no dijo nada en el resto de la noche, solo agradeció a mi madre por el viaje y se fue a nuestra habitación. Su hermana estaba muy asustada también, se fue justo después de abrazar a mi esposa. Mis hijos estaban en la sala y les dije a mi hijo y a mi hija menor que fueran a sus habitaciones. Necesitaba hablar con su hermana mayor. Admito que perdí el control. Grité, le dije que era tan egoísta y que no podía creer que hubiera hecho eso. Ella todavía se mantuvo en contacto con ellos después de que le expliqué lo que le hicieron a su madre cuando era joven, lo disgustado que estaba con ella. Ella empezó a llorar y dijo que genuinamente pensaba que yo estaba exagerando y que sería bueno que se reunieran. Dijo que los había contactado por redes sociales y parecían geniales. Que hicieron que todo pareciera no tan malo. Y ella dijo que no creía que pudieran ser tan malos y ser parte de nuestra familia. Le dije que hay personas malas en todas partes. Nosotros solo hemos intentado protegerla porque los padres deben proteger a sus hijos. Estaba tan molesto. Realmente quería llamarla una insulto, pero no lo hice. Cada esfuerzo que hizo mi esposa para superar su trauma fue destruido por esta decisión. Mi hija se disculpó y le dije que lo siento no era suficiente.
Las acciones de mi hija pusieron en riesgo la salud de su madre y la seguridad de todos. Mi esposa habló con ella y le dijo que ya no confía en ella. Además, le explicó que estas son las consecuencias de sus acciones por entrometerse en algo que no era asunto suyo. Ya no tiene teléfono y no podrá visitar a sus amigos hasta que vuelva a ganarse nuestra confianza. Además, podemos agregar algún castigo que consideremos adecuado. He consolado a mi esposa tanto como he podido, pero ella no está bien. Mientras que, honestamente, pienso que fui demasiado indulgente con mi hija, creo que debería tener otras opiniones. Edición para aclarar la línea de tiempo, mi hija los buscó después de que le conté lo que pasó durante la infancia de su madre. Pregunté, y ella me dijo que fue ella quien los contactó primero. Mi hija tiene 16 años. Actualización con más información, hemos hecho una denuncia y estamos presentando cargos. Haremos todo lo posible para obtener una orden de restricción. No llamamos a la policía en ese momento porque vivimos en una zona aislada y tardarían demasiado en llegar. Eliminamos todas las redes sociales de mi hija y revisé los mensajes entre ella y mis suegros. Ella fue quien los contactó primero y siguió insistiendo en hablar con ellos. Hubo 3 mensajes antes de que mis suegros finalmente respondieran. Además, esa no fue la primera conversación que tuvimos con ella sobre los padres de mi esposa. Fue solo la primera conversación detallada. Le conté escenarios específicos y eventos que ocurrieron, sin entrar en demasiados detalles gráficos. Pero ella y mis otros hijos siempre supieron que sus abuelos eran malas personas. Tuvimos varias conversaciones mientras crecían para explicarles por qué solo tenían un grupo de abuelos, a diferencia de la mayoría de sus amigos. Sin embargo, nunca hablamos en detalle sobre los eventos, solo que sus abuelos eran malas personas que lastimaron mucho a su madre y a su tía. Mi hija me dijo que está haciendo lo mejor que puede y que se siente mal por distanciarse de su hija, pero está muy herida. Mi esposa está asistiendo a más sesiones de terapia de las que normalmente va. También hemos programado una cita para que nuestra hija vea a un terapeuta. Intentaremos la terapia familiar para volver a la normalidad de alguna manera. No pensé que esta historia obtendría tantas vistas. Gracias por todos los consejos. Mi esposa está yendo a más sesiones de terapia de las que normalmente asiste, y hemos programado una cita para que nuestra hija vea a un terapeuta también. Trataremos la terapia familiar para volver a la normalidad de alguna manera. No pensé que esto obtendría tantas vistas. Gracias por todos los consejos. Historia 2. Nunca volveré a hablar con mi familia. Yo, mujer de 17 años, nunca volveré a hablar con mi madre o hermana en mi próximo cumpleaños. Al crecer, mis padres fueron geniales. Eso fue hasta que mi madre lo arruinó todo y decidió engañar a mi papá. Mis padres se divorciaron, y pronto nació mi hermana, que ahora tiene 10 años. Yo tenía 7 años en ese momento. En la corte, mi madre de alguna manera logró obtener la custodia total. Creo que jugó sucio y sacó a relucir problemas pasados que mi papá solía tener. Él tenía un problema de abuso de sustancias antes de que yo naciera. Mi papá realmente no dice nada malo sobre mi mamá. Sin embargo, dice que no hay nada que podamos hacer, solo debemos trabajar con lo que tenemos por ahora y esperar hasta que cumpla 18 años. Veo a mi papá una vez a la semana los fines de semana y paso una semana al año con él cada verano. Pero estoy atrapada con mi mamá la mayor parte del tiempo. Mi hermana tiene una discapacidad tan grave que requiere asistencia para todo. Es inútil desde que nació. Todo mi tiempo fuera de la escuela ha sido dedicado a ella. Dejé de aprender piano, de ir a la casa de mis amigos, de jugar baloncesto, porque tenía que ayudarla. He estado usando la misma ropa en casa durante los últimos 3 años, ya que mi hermana tiene prioridad sobre todo. Solo ceno cuando ella ha comido. No sé por qué la llamo mi hermana. Debería ser mi media hermana, pero ni siquiera merece eso. Mi papá solía pagar mucho más de la manutención infantil requerida durante los 2 primeros años después del divorcio, pero el 90% del dinero iba para mi hermana. Así que dejó de hacerlo y empezó a pagar el mínimo, y aún así solo el 10% va para mí. No lo culpo por esto. ¿Por qué debería mantener a una hija producto de una infidelidad? Intentó llevar a mi mamá a la corte por no usar correctamente la manutención infantil, pero no tuvo éxito. Solo en los últimos 3 meses he logrado tener un poco de tiempo para mí misma sin tener que cuidar a la hija del engaño cuando no estoy en la escuela. Le dije a mi mamá que tenía que pasar unas horas extra después de la escuela 3 días a la semana. Al principio se negó, pero aceptó solo porque le dije que lo necesitaba para prepararme para ingresar a una buena universidad y así poder tener un buen trabajo para cuidar de mi hermana. Mentí. En su lugar, voy a la casa de mi mejor amiga. Sus padres son muy comprensivos. Mi mamá ni siquiera se molesta en comprobar si estoy en la escuela. También voy a la casa del mejor amigo de mi papá todos los días, a veces solo por 5 minutos,
porque no tengo el equipo suficiente en casa. Y si lo llevo de casa de mi papá, mi mamá lo venderá para comprar algo nuevo para mi hermana. Mi papá deja todas mis cosas en casa de su amigo, que está a 10 minutos de donde vivo. Todos los días, antes y después de la escuela, paso por ahí para cambiarme y recoger mis cosas. Su familia también me ha ayudado con la preparación para la universidad. He encontrado una universidad cerca de la casa de mi papá, la cual él pagará y me dejará vivir allí. Mi mamá no sabe nada de esto. Ella piensa que iré a una universidad cercana a casa y que seguiré cuidando a mi hermana con ella. Está completamente ajena a la realidad. Pero de nuevo, aunque lo hiciera obvio en casa, no se daría cuenta. Seré libre en 2 semanas y viviré en la casa del amigo de mi papá hasta que termine la escuela, luego me mudaré a casa de mi papá ya que está lejos de la escuela. Nunca volveré a hablar con mi mamá ni con mi hermana después de eso. No puedo esperar para pasar más tiempo con mi papá y su familia. Tengo un hermanastro que tiene la misma edad que yo, y es increíble. Vamos a ir juntos a la universidad. Él realmente me hace sentir feliz y me gusta pasar tiempo con él. El amigo de mi papá ha comprado un pequeño piano eléctrico para que pueda tocarlo cuando vaya allí. También hemos encontrado un club de baloncesto al que me uniré, será genial. No volveré a estar cargada por mi hermana nunca más. Puedes llamarme monstruo, ya que ella no pidió esta vida, pero no me importa. Yo no pedí tener que cuidarla. Mi vida también tiene valor. Solo porque ella sufra, no significa que yo tenga que hacerlo. Así que el campo de juego está equilibrado. Mi papá es increíble. Él tampoco tendrá que ser financieramente responsable por un hijo que no es suyo. Una vez que deje de pagar la manutención infantil, supuestamente para mí, probablemente mi mamá y mi hermana tendrán muchas dificultades. Incluso podrían quedarse sin hogar. No me importa. No las conoceré en 2 semanas. Pero no es como si ellas me conocieran o realmente les importara. Solo soy una esclava para ellas. Odio a mi hermana, no por lo que es nada, sino por arruinar mi infancia. Odio más a mi mamá. Espero que se quede sin hogar y una familia más digna pueda vivir en la casa, no esta abusadora. Seré libre en 14 días. Actualmente estoy en la casa del amigo de mi papá. Él y su esposa son más como padres para mí que mi propia madre. En realidad, ellos se interesan por mi papá y se preocupan por mis sentimientos. Soy afortunada de tener a personas tan buenas en el lado de mi papá. No hay nadie en el lado de mi mamá. Ella no tenía hermanos, fue rechazada por el resto de su familia cuando engañó a mi papá y no abortó al bebé. Ninguno de ellos quería tener que lidiar con mi hermana. Si no hubieran hecho eso, tal vez hubiera tenido una infancia. Pero al menos ahora mi mamá tendrá que lidiar con las consecuencias de su adulterio por sí sola y no podrá esclavizar a nadie más. No culpo a la familia de mi mamá por abandonarla. Son bastante inteligentes por darse cuenta temprano de que mi mamá solo se apoyaría en ellos todo el tiempo. Mi papá no es solo el papá divertido que parece increíble. En realidad, se preocupa por mí. Cuando estoy enferma en la escuela y necesito que alguien me recoja, él conduce 1 hora para hacerlo o le pide a su amigo que lo haga. Mi mamá no podía hacerlo porque estaba ocupada o necesitaba descansar después de cuidar a mi hermana. Mis momentos más felices en los últimos 7 años han sido lejos de mi mamá y mi hermana. Y pronto podré tener eso todo el tiempo. Mi papá ha organizado sesiones de terapia para mí para ayudarme a adaptarme. También ha organizado un viaje de 2 semanas durante una de las vacaciones, que será solo entre él y yo, ya que nos hemos perdido mucho por culpa de mi mamá. Espero que sufra.